Muy bien, amados, vamos a compartir este tiempo y quiero, antes de iniciar este momento, hacer un recordatorio, pidiendo ahí que nos diga el chino que me esté grabando, que por favor recordemos lo siguiente, hermanos, nuestra dirección de www.mcedcr.org. Ahora pasamos de .com a .org. Es muy importante para que usted nos siga, para que usted se siga conectando. Recuerde entonces, es la misma dirección y al final es .org. Y gracias por seguirnos. Y recuerden, ORG es lo último que estuvimos y que cambiamos y que esperamos que esto nos lleve siempre a una mejoría, siempre a una excelencia. Vamos a compartir la palabra, hermanos. La identidad, un grito de victoria. Y quiero que usted en la palabra, en la Biblia, tenga Primera de Samuel, en el libro en Primera de Samuel, porque vamos a estar compartiendo y conversando sobre esto. Cuando hablamos de identidad, hermanos, estamos hablando de que nosotros tenemos una identidad definida por Dios. Nosotros tenemos una identidad definida por Dios basada en la Biblia y no en filosofías humanas. Nosotros, entonces, cuando decimos que tenemos una identidad, decimos tenemos una identidad definida por Dios basada en la Biblia y no en filosofías humanas. Aunque somos perfectos, estamos en manos de un Dios perfecto. Aunque somos imperfectos, estamos en manos de un Dios perfecto. Amén. Esto es muy importante porque cuando hablamos de entonces de identidad, nosotros tenemos que entender qué es el tema de la identidad. Ustedes han escuchado posiblemente en muchos lugares, ¿verdad? El tema del robo de identidad, ¿verdad? Eso es lo novedoso en este tiempo. Cuando se habla del robo de identidad en el mundo, existe este gran ultraje y se llama robo de identidad. Hermanos, solo en los Estados Unidos mensualmente son 25,000 millones de dólares lo que la gente pierde por el robo de identidad. Las personas pierden todos sus espacios, pierden lo que son, inclusive hasta su profesión. Es decir, este tema del robo de identidad es un tema muy, muy fuerte. Sin embargo, Satanás también anda por ahí haciendo algo con el asunto del robo de identidad. El robo de identidad, Satanás quiere robar tu identidad. Otras personas quieren robar tu identidad. Hermanos, otras personas también quieren robar tu identidad. O quizás usted mismo quiere robar su propia identidad. ¿Verdad? Satanás no puede crear, pero puede distorsionar, hermanos. Y él puede pervertir, puede destruir. Él usa el dolor, el trauma, la confusión, la vergüenza. Cuando nosotros entonces vemos esto, tenemos que empezar a pensar, hermanos, que si Satanás anda tratando de robar tu identidad, porque muchas veces uno ve una crisis de identidad. Hay una crisis de identidad en el cristiano, hay una crisis de identidad en el pueblo, en el país. Es decir, que crisis de identidad implica que las personas de verdad están perdiendo algo. Y el enemigo es muy astuto en esto, hermanos. El enemigo es tan astuto que él hace y distorsiona. Él no crea, porque Satanás no es creador. Pero él sí puede distorsionar, él va a pervertir, él va a destruir. ¿Y sabe qué usa? Usa el dolor, usa el trauma, usa la confusión, usa la vergüenza. Porque él quiere robar tu identidad. Él quiere robar tu identidad. Nuestra identidad se basa en lo que Dios dice de nosotros. Somos su pueblo, hijos amados y aceptados. Esa es nuestra identidad. Hermano, pero si usted y yo perdemos la identidad, usted y yo entramos en todo un problema muy serio, porque entonces estamos camino a desconocer quiénes somos. Y si nosotros no sabemos quiénes somos, hermanos, qué difícil será. Hay personas que quieren robar tu identidad.
Hay personas que hacen señalamientos a tu vida que no son, con tal de robarte aquello que usted realmente es. Uno mismo a veces se boicotea y quiere robar de todo aquello que Dios ha puesto. Uno mismo, hermano, en muchas oportunidades empieza a golpearse y empieza a decir lo que usted no es. Y empieza a decirse usted como lo que realmente es todo lo contrario que Dios ha dicho de usted. Esto es robar su propia identidad. Y hay personas que te dañan con dolor, hermanos. Hay personas que quieren robarte. Hay personas que quieren hacer que usted se sienta mal. Hay personas así. Hay personas que en medio de su trabajo te señalan. Son la lengua esa lengua que blasfema, ese dedo que señala. Hay que estar atentos, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es ante lo que Dios nos dice que necesitamos crear una propia identidad en donde sepamos quiénes somos nosotros como creyentes, quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hay que proteger tu identidad. ¿De quién tengo que proteger mi identidad? Bueno, de personas, de Satanás, de nosotros mismos, hermanos. ¿Quién soy y a dónde vengo? Es una de las cosas con la que lucha el ser humano. Hermanos, si hay algo que el ser humano lucha es con la identidad. Y está en cada uno de nosotros y tiene que ver con estas tres preguntas que debemos respondernos. Y quien sepa contestarlas sabe perfectamente cuál es su identidad. Hermanos, cuando las personas andan y cuando usted oye que dice, ay, es que tiene muy baja autoestima, ¿verdad? Eso hay una crisis de identidad. Ay, es que mira que esa persona es que ella es así. Es que cuidado, porque si se está perdiendo la identidad de nosotros como creyentes, por ejemplo, yo tengo que saber quién soy en Cristo. Yo tengo que saber que, hermano, yo tengo un Dios que es todopoderoso y que yo no me voy a morir ni antes ni después hasta que el plan y el propósito de Dios se cumplan. Pero que también yo tengo que entender en mi identidad como cristiano que entonces yo sí tengo que cuidarme en mi vida de salud, cuidarme en mi vida espiritual, cuidarme en mi vida emocional, cuidarme en mi vida sentimental, cuidarme en todas las áreas. Amén. Pero eso es estar bien claro y bien identificado y saber quién soy. Hay personas que no saben quiénes son. Entonces viven la espiritualidad también en una crisis de identidad en donde no saben si vienen o van. Y hoy están por aquí danzando y bailando y otro día están, hermanos, arrastrados por el suelo porque el Dios, que es el mismo Dios que no ha cambiado, pareciera que en esa crisis de identidad se han perdido en esto. Es muy importante, hermanos, las interrogantes de quién soy, las interrogantes de yo estoy haciendo lo que debo hacer o lo que sale en el momento. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pareciera que estas son preguntas existencialistas, ¿verdad que sí? Pero son preguntas que si usted no sabe contestar y si yo no las sé contestar, yo me pierdo, hermanos. Y si hay una crisis de identidad, el creyente cristiano ha perdido mucho, hermanos, en esto. El enemigo creo que ha robado en alguna medida esta parte de la identidad del creyente. Hoy los creyentes a veces parecen ser creyentes tan firmes, pero otro día parecen ser creyentes tan débiles, tan fluctuantes. Hay mucha fluctuación en el cristianismo. Hay mucha fluctuación en nuestra relación con el Señor. Parece que nuestras emociones muchas veces nos ganan. Pero hoy hay una palabra de Dios en esta mañana para que nosotros revisemos nuestra identidad. Porque el tema no es señalar algo. El tema es buscar la respuesta y solucionar. Desde este púlpito del Centro de Enseñanza y Discipulado, nosotros entendemos que hay una doctrina, que hay teología, que puede rectificar esas cosas que en nosotros aparecen a veces como sub y bajas. Y esto se llama la obra de Cristo, la cruz de Cristo y Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ahí es donde está, nuestra identidad está en Jesús. Jesús, Cristo, basta. Hablamos el viernes sobre eso. Jesucristo, basta. Jesucristo, basta, hermano. Jesucristo es suficiente.
Pero nosotros tenemos que acudir a Él en los momentos de nuestra humana debilidad. Tenemos que ir a Él. Y decimos, Señor, es que ya no entiendo ni quién soy, ni para dónde vengo, ni para dónde voy. Hay momentos de confusión donde las personas entran, hermanos. Hay cristianos hoy por hoy que están entrando en crisis y en crisis muy fuertes. Y entonces uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué nos está pasando? Revisemos el tema de la identidad. Revisemos quiénes somos. Revisemos si estamos contestando las preguntas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. A usted le parece extraño y tal vez a mí, pero vean algo, hermanos, que es muy interesante, porque estas preguntas no son solo preguntas existencialistas, son preguntas a las cuales Jesús contestó y las cuales Jesús se planteó y las cuales Jesús puso en la mesa. Y Jesús contestó quién era, de dónde venía y a dónde iba. Jesús estaba claro. La identidad de Jesús era clara. Como la identidad de nosotros hoy como iglesia, queremos elevarla a tal forma que el grito que nosotros hoy peguemos sea el grito de victoria a través de la identidad. Si usted tiene identidad, usted está gritando victoria. Si la identidad suya y mía está clara, hay un grito de victoria. Vean, hermanos amados, en medio de todo esto, la identidad distorsionada versus la identidad real. Juan 8:14 respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, oigan a Jesús hablando, mi testimonio es verdadero, porque sé, note, vean a Jesús contestando eso, sé de dónde he venido y a dónde voy. Amado hermano, amada hermana, amada iglesia, ¿sabe usted de dónde usted viene y a dónde usted va? Porque si yo estoy claro de dónde he venido y de dónde a dónde me voy a ir, si yo digo yo soy creyente en Cristo, yo estoy seguro que yo he nacido de nuevo, yo estoy seguro que mi identidad en Cristo está clara, me voy con Él a la Nueva Jerusalén. Amén. Y entonces andaré guardando la ley que me guarda, andaré guardando los preceptos, andaré guardando el consejo bíblico, andaré guardando los imperativos de la Biblia, andaré en santidad, andaré en el camino recto, andaré en obediencia a las autoridades, pero no por miedo, no por temor, no, por amor. Y por amor entiendo quién soy, hacia dónde voy. Amén. Entonces, hermanos, vean a Jesús. Mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Por qué ellos no sabían, amados? Porque usted no sabe, hermanos, si usted no sabe de dónde viene, a dónde va, menos va a saber de dónde viene y dónde va el otro. Si usted no sabe contestar por usted mismo, usted jamás podrá contestar por otro. Por eso Jesús les dice, y ustedes no saben ni a dónde vengo ni a dónde voy. Jesús era una persona consciente de dónde venía y hacia dónde iba, hermano. ¿Ve que estas preguntas al final no resultan tan existencialistas? Son preguntas que Jesús las trazó y que usted entonces con esa autoridad espiritual y con autoridad de la palabra tenemos que hoy preguntarnos quién soy, a dónde ven, de dónde vengo, hacia dónde voy. Hermanos, esto nos da identidad. Identidad es algo importante, tan importante que en la sociedad hoy usted tiene un nombre y dos apellidos. Identidad. Tan importante que usted en esta parte socialmente, usted sabe si es hombre o es mujer. ¿A dónde nació? ¿Quiénes son sus papás? ¿Quiénes son sus abuelos? Y póngale, hermano, porque la identidad es importante. ¿Se acuerdan cuando Moisés se acercó a aquel gran evento y donde la zarza ardía y le dice, Moisés, ¿quién eres? Era importante, hermanos, que se identificara y el Dios de la gloria le dijo, yo soy el que soy. Identidad. ¿Y qué les digo? Cuando vaya a sacarlos de Egipto, dígales que yo soy, lo envió. Aleluya, hermano. Identidad. Nuestro Dios es un Dios que tiene una identidad clara.
La identidad es un grito de victoria. Hermanos, necesitamos nosotros entender que cuando nosotros vemos muchas de las situaciones que vivieron los discípulos, Pedro, por ejemplo, entonces dice que Pedro le responde, bienaventurado, le dice Jesús, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús sabía quién era el papá de él. Usted también y yo sabemos, hermanos, pero tenemos que hacer conciencia en nuestra identidad, que nuestra identidad tiene que llevarnos al papá en mi momento de crisis, en mi momento de angustia, porque los vivo, porque también soy persona, porque soy humano, porque soy débil, porque paso circunstancias. Pero el que yo sea débil, pase circunstancias, no me quita mi identidad. Al contrario, hace que mi identidad vaya y se prolongue donde tenga que ir. Yo entonces voy a mi Padre, yo oro, yo busco la palabra, yo busco su espíritu. Amén. Porque mi identidad me dice, usted es cristiano, usted es un hijo de Dios. Aleluya. Jesús le dijo a Pedro con respecto a eso, porque Pedro le había contestado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, Pedro, a usted no se lo reveló eso nada, esa es mi identidad, ese soy yo. Hermano, no se le olvide llevar la cédula a ningún lado. No se le olvide llevar la cédula espiritual a ningún lado. No se olvide de su pasaporte espiritual, porque el Señor viene en cualquier momento. Y el Señor sabrá, y dice, conoce el Señor los que son de Él. Conoce el Señor los que son de Él. ¿Cómo los conoce el Señor? ¿Cómo nos conoce el Señor? Porque hay una identidad, porque nosotros estamos escritos en el libro de la vida. ¿Y cuántos pueden decir amén? Pueden decirlo, hermano. Amén. Amén. Porque estamos escritos, tenemos una identidad. Ahí dice el nombre, sí, mire, Mori Víquez. Ajá, casada con, casada con el más guapo. Es decir, hermanos, ahí está mi nombre, Gerardo Herrera Centeno. Wow, este que anduvo en pecado, en delitos, ahora es puesto en el libro de la vida por gracia y misericordia. Pero tengo que mantener mi identidad ante el mundo, tengo que mantener mi identidad ante mis crisis, tengo que mantener mi identidad, hermanos, ante las situaciones adversas que vivo como ser humano. El problema no es que usted tenga miedo, yo lo he dicho. Se puede tener temor, se puede tener miedo, pero ¿a dónde llevo mis temores y a dónde llevo mis miedos? Si mi identidad está clara, la llevo al Señor. Es importante entonces, hermanos, cuando Jesús viene y la identidad, Jesús sabe conscientemente de dónde venía y a dónde iba. Usted también, hermano, sabe a dónde va y a dónde viene. Identidad es un grito de victoria. Identidad para confrontar los gigantes de nuestra vida. Hermanos, identidad para confrontar los gigantes. Todos tenemos gigantes en nuestra vida. Nosotros decidimos si los enfrentamos o continuamos huyendo de ellos. Nuestros gigantes pueden estar representados en nuestros temores, en nuestros complejos, en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones o circunstancias por las que estemos pasando. Lo bueno, hermano, es que Cristo venció en la cruz del Calvario, y que celebrábamos Santa Cena, lo decíamos claro. Ahí Él venció, Él me recogió, Él me puso, Él me adoptó, Él me trajo, aleluya. Él me dio una nueva identidad. Él me dio una nueva identidad. Soy una nueva criatura. Esa es mi identidad, pero yo tengo que hacer valer mi identidad, viviendo y caminando como lo que digo que soy. Hermanos, en la cruz del Calvario nosotros fuimos ahí identificados con el Señor. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 17, ahí en el verso 8 y 16. Muy bien, hermanos, vamos a ir. Si usted está ahí en 1 Samuel, en el capítulo 8, habla con respecto a que este es una historia que ya usted se la sabe. Y se la sabe de memoria. Es la historia cuando David confronta a Goliat. En ese verso 8 dice, Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante. Y les dijo, yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes
y mándalo a pelear conmigo. Verso 9. Y si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Verso 10. Estamos, recuerden, 1 Samuel capítulo 17. Ahora vamos al verso 10. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Hermanos, note algo que en medio de todo esto necesitamos entender. Escuche la voz de Dios y no la voz del temor. Escuche la voz de Dios y no la voz del temor. Escúchela. Porque a veces nosotros escuchamos otra voz y no la voz de Dios. Este relato que ha sido estudiado por tanto tiempo, por mucho tiempo, y que posiblemente usted ha oído escuchar muchas cosas. Quiero que veamos, hermanos, en esto algo importante y muy interesante. Vean al mismo Goliat. Goliat sabe quiénes son los que están del otro lado. Esto habla de la identidad. Él les dice, no, yo sé cuál es la identidad de ustedes. Y él les dice, yo tengo mi identidad. Yo soy filisteo. Vean lo que le dice en el verso 8 ahí. Yo soy filisteo y yo sé quiénes son ustedes. Ustedes son el ejército de Saúl. Ustedes son el ejército de Israel. Hermanos, en esta identidad y en este tema y en este momento, este gigante identifica al pueblo de Israel, a los guerreros de Israel, hermanos, que podrían ser no menos de 3,000 o 5,000. Si usted usa el sentido común, el menos común de los sentidos, usted diría, con ese ejército, hermanos, ¿cómo es que este gigante mantuvo ese ejército a raya por 40 días? 40 días los tuvo a raya, nadie se le acercó, nadie se le acercó. ¿Qué es esto? Hay una crisis de identidad, porque ellos estaban escuchando la voz, no de Dios, sino la voz del temor. El gigante salía y los atemorizaba. El gigante salía y les decía, y posiblemente usted conoce esto, porque dice la escritura ahí en el verso del 11 al 16, que cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron. Hermanos, ¿de dónde viene el desánimo en el cristiano? ¿De dónde viene el desánimo de nosotros tantas veces? Nosotros le podemos echar la culpa, sí, es que la situación financiera y ahora, ¿verdad? Ya está de boga de tantas palabras que se dicen y tantas cosas que se oyen y ya nadie se pierde las conferencias, ¿verdad? Yo espero que nadie se pierda también las prédicas, no importa que oigan las conferencias, pero que oigan las prédicas, ¿verdad? Pero que al final, entonces, ay, sí, es que esto nos va a dejar muy mal y la economía se va a caer y seguro que es cierto, porque yo no conozco nada de eso. Pero seguro que sí, pero en todo eso, hermanos, yo tengo que escuchar la voz de mi Dios. Él ha prometido que mi simiente no mendigará pan, amado. ¿A quién le vamos a creer? Sí, hermanos, este bicho pandémico está matando gente por todo lado y hay que cuidarnos más de lo que pensamos que hay que cuidarnos, pero tampoco bajo el temor, sino bajo la soberanía y el amor de Dios, en donde nosotros nos revistamos de la calidad y de la identidad de que somos cristianos y que entonces sí andaremos bien protegidos, andaremos lavando las manos, andaremos buscando distanciamiento, estaremos haciendo las cosas socialmente como nos están pidiendo para no contagiar, no contaminar. Pero tenemos una identidad, entonces tampoco el temor. Esta gente escucharon esto, hermanos, y dice que se desanimaron y les dio mucho miedo. Vean en el 11 al 16, ahí estoy. Les dio mucho miedo. Dice que era tanto el asunto, ¿verdad? En el verso, en el 11. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Hermanos, tuvieron un gran miedo. Tanto así, hermanos, que el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días.
a raya mantuvo a 3,000 o 4,000 o 5,000 hombres contra uno. ¡Qué incongruencia! ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos sido paralizados por cosas que no son? Porque me dolió la cabeza, entonces pienso que tengo un cáncer. Ahora Dios libre, hermano, usted tosa. Porque seguro, apenas usted tose, seguro dice, seguro ya tengo esa cosa. Y si usted agarra y se pone la mano aquí y se hace así, y usted dice, ay, yo creo que tengo calentura. Este es el síntoma número 14, porque ya ni se sabe cuáles son los síntomas, lamentablemente, ¿verdad? Hermano, somos muy así. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Nuestra identidad está en que nosotros seamos buenos oidores, escuchando la voz de Dios. Un ejército de muchos que no puede contra uno. ¿Cuántas veces nos ha paralizado el temor de cosas que no son? Es que no, ¿sabes? Yo creo que es que sí me va a salir mal esto. Oye, hermano, ni ha amanecido, ni ha pasado el día. Yo creo que me va a pasar algo mal. Hermanos, y hay gente que, no, es que yo lo siento. Y yo quiero ser muy honesto en esto y muy transparente, porque a mí también me pasa. Yo a veces pienso cosas, yo digo, ay no, qué torta, qué tirada. Y después tengo que reaccionar, hermano. Digo, ¿cómo? Si todavía no sé si va a pasar. Yo no puedo turbarme en mi mente por lo que yo creo que pudiera pasar. ¿Estamos aquí? Hermanos, es que somos muy buenos para eso, pero nos pasa. A mí me pasa. Yo a veces, mi esposa a veces me dice, pero estás como estresado. Y dice, sí, ¿por qué estoy estresado? Porque estoy pensando en algo que ni sé si va a pasar, porque ni sé si voy a vivir mañana. Pero me pasa y creo que nos pasa a todos. Pero aquí hay una herramienta. La herramienta es que busquemos la identidad para que haya un grito de victoria sobre la circunstancia. Amén. Que me levante en el nombre de Jesús y diga, no, este pensamiento lo llevo cautivo a Cristo. Yo no puedo estar pensando lo que Dios no me ha dicho. Ahora, si el Espíritu Santo me ha dicho que lo piense y que lo diga y que lo proclame, pues de ahí me toca. Hermanos, ¿por qué? Vean eso. Lo que tú piensas acerca de ti mismo limita lo que puedes llegar a ser o lograr. A esto yo le llamo identidad distorsionada. Yo quiero que otra vez, usted lo tiene ahí en pantalla, amado hermano y amada hermana, lo tiene ahí en pantalla. Volvámoslo a leer, leámoslo juntitos al contar 3. 1, 2, 3. Lo que tú piensas acerca de ti mismo limita lo que puedes llegar a ser o lograr. A esto yo le llamo identidad distorsionada. Hermano, lo que tú piensas acerca de ti mismo limita lo que puedes llegar a ser o lograr. Eso es una identidad distorsionada. Dios tenía un concepto de David, pero David no tenía el mismo concepto. Cuando usted y yo seguimos leyendo esa historia de David, empezamos nosotros a ver que David después llega, es mandado donde sus hermanos, y vean qué tremendo, ustedes se conocen la historia, es mandado donde sus hermanos y cuando están ahí, los hermanos le dicen, pero ¿por qué usted se viene a meter, chiquito? Vaya, cuide las ovejas. Después David indaga e interroga y dice, oyendo lo que aquel filisteo decía, dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que está insultando a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién está insultando hoy a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién está insultando hoy a la iglesia? ¿Quién está insultando hoy, hermanos? ¿Quién quiere poner de rodillas a la iglesia? Aspectos sociales, aspectos pandémicos, aspectos de muchas formas. Y no se vale, amados. Por eso yo decía, hay un asunto espiritual y no, Dios nos revele y nos abra los ojos. Porque sí hay un asunto espiritual. A nosotros el único que nos pone de rodillas es nuestro Señor para clamarle con fe y confianza. No podemos sucumbir, hermanos, ante las cosas. No podemos perder nuestra identidad de iglesia de Jesucristo por causas externas, sean estas sociales, políticas, porque nosotros no podemos perder la identidad. Nosotros necesitamos entender que no tenemos una identidad distorsionada.
Dice que cuando David oye eso, vean la identidad de David ahí en ese momento. Cuando David, para no leerles todo el texto, se los cuento. Cuando David llega y entonces le están diciendo, ¿verdad? Además, vean el verso 22. Dice, entonces David dejó su carga a mano del que aguardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba, el verso 23, con ellos, estamos en 1 Samuel 17, amados hermanos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre en su presencia y tenían gran temor. Vean el verso 27. El verso 26. Perdón, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y quitarse el oprobio de Israel? Porque ¿quién es el filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió a las mismas palabras, diciendo, así hará al hombre que venciere. Y le ofrecen ahí a la esposa. El rey le daba a la esposa, que después le salió chueca, le salió mal. Pero David, ese era David. Y David muy fuerte ahí, pero llega un momento donde el rey le dice, bueno, al que llegue y venciere a este, le daré la esposa y le daré un montón de dinero, y ¿verdad? Y entonces David, vea a David, como dice David, que quiero leerlo. Entonces David dijo, en el verso 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras de David que había dicho y las refirieron delante de Saúl, que lo hizo venir. Y dijo David, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del siervo, que él va a ir a pelear contra el suerte filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra el filisteo. Imagínense qué líder. Ve el líder. El líder se llama el líder que desanima. Esa es otra de las cosas. El líder que desanima. No vaya, no se le ocurra a usted, muchacho, ir a pelear. Ese era un líder que estaba amontonado, que estaba miedoso, que tenía miedo y estaba ahí acurrucado. Y vean que Saúl, con tanto miedo, y le dice, no, Saúl le dijo, no podrás ir tú contra ese filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Hermanos, y cuando le dice después también aquí, vea que todo es lo que lo dice, él le dice quién lo ha librado. La identidad de David empieza a tener una forma, sin embargo, en un momento dado declinó la identidad de David. David dice, no, ¿quién soy yo para que usted me dé la esposa? ¿Quién soy yo para que usted me dé? Si yo soy el más débil, si yo soy el más pobre de la tribu de por allá y mi papá y nosotros no somos demasiado chiquititos. Esa era la identidad. David se da cuenta y Dios viene, y por eso es que Dios tenía otro concepto de David. Dios tenía un concepto tan alto de David y tenía una identidad tan clara de David que dice en Samuel, Dios le dijo a Samuel, este es el que yo he elegido, porque Dios tiene un concepto muy alto de ti. Dios tiene un concepto alto de ti. No sé cuál sea tu concepto. La identidad que Dios tiene de nosotros es una identidad real, concreta, tangible. Hermanos, la identidad está ligada al origen. Una persona no es lo que piensa de sí misma que es, sino lo que Dios opina que esta persona es. Amén. Véalo. Una persona no es lo que piensa de sí misma. Una persona no piensa lo que es de sí misma, sino lo que Dios opina que esa persona es. Nuestro origen real es Jesucristo. También hay origen distorsionado y origen real. Hermanos, ¿saben que cuando se habla del origen de una pieza, ¿verdad? Eso es lo que le da valor. Por ejemplo, no es lo mismo que en una subasta tengan y digan, vea, esta es la Biblia del pastor Gerardo Herrera. Rosada. Y que por otro lado esté otra, dice, esta es
la Biblia que usó Martín Lutero. ¿Cuánto cree que vale la de Gerardo Herrera y la de Martín Lutero? ¿Aló? Yo tengo mi claridad en mi identidad, sé quién soy un hijo del Rey, soy un hijo del Señor por su gracia y misericordia, pero entendemos que la parte social y la parte histórica, Martín Lutero era Martín Lutero. Entonces va a valer más eso, amados. Esa es una realidad. Entonces la identidad está ligada al origen. Y nosotros, nuestro origen real está en Jesucristo. Ahora, vamos a ir como tratando de cerrar este momento. La identidad es un grito de victoria. Hermano, use lo que tiene. En los versos 49 y 50. Ya que cuando la gente veía a David que estaba dispuesto a pelear en contra del gigante, posiblemente muchos se burlaron de él, como se burlaron ahora los que están aquí de que mi Biblia no valía tanto. Pero que es verdad. Entonces, al final, vean 49 y 50, hermanos. Y metiendo David su mano en el bolso, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Aleluya. Note, hermanos, use lo que usted tiene. Identidad es un grito de victoria. Si sé quién soy y Dios me ha dado dones, me ha dado talentos, si Dios me ha dado algo, yo lo uso en el nombre de Jesús. Si es para la predicación, si es para ser una persona dadivosa, si es una persona que puedo llegar y tener algunos dones o algunas cosas importantes en que motive a las personas, aunque los lleve a Cristo, les predique. Lo que sea, usa lo que Dios tiene. Identificado con Cristo, usted, eso que tiene en su mano será lo necesario para vencer al gigante, para vencer aquello. Y el grito de victoria será identidad, es un grito de victoria. Si tu identidad está clara, usted es un victorioso. Si tu identidad y mi identidad están claras, seremos victoriosos más que vencedores. Amén. A veces el origen de una persona es tan importante, hermanos, que vean el punto 3. Tome decisiones correctas. En 17:32, vean lo que dice ese texto ahí. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Aleluya. Hermano, no se preocupe por ese filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. Yo iré a pelear contra él, porque había una identidad, porque David sabía quién era. Ahora, identidad como el grito de victoria. Vean el verso 46 y vamos a ir cerrando con esto, porque quiero que terminemos clamando y orando. Jehová, vean el grito. David se puso de frente. David le dijo a ese filisteo, le dijo a la circunstancia, le dijo a la crisis de identidad: no más crisis de identidad, no más gigantes en mi vida, en el nombre de Jesús. Identidad es un grito de victoria. Y vean lo que le dice: hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel, que hay un Dios en mi casa, que hay un Dios en mi familia, que hay un Dios en el centro de enseñanza y discipulado, que hay un Dios en este país, que hay un Dios en este mundo. Hay un Dios poderoso. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra manera, es en el poder de Dios, porque mi Dios es un Dios poderoso. ¿Quién es este filisteo que quiere insultar a los escuadrones, a la iglesia de Jesús? ¿Que quiere venir contra tu familia, hermano? ¿Que quiere venir contra ti mismo, contra tu salud, contra tus finanzas? ¿Quién es el que quiere levantarse contra ti?
Hay que tener identidad como un grito de victoria y decirle, no, hoy el Señor te conquistará. Temor, enojo, circunstancia, situaciones, adversidades. No, en el nombre de Jesús, hoy el Señor te conquistará. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y mi propuesta de cierre en esta mañana del sermón de la prédica: usted quiere proclamar que en su casa hay un Dios. Usted quiere proclamar, hay alguien que se quiera levantar en esta mañana y decir, el Señor va a conquistar lo que yo no puedo conquistar, pero mi identidad se convierte en un grito de victoria. Soy hijo del Rey. Mi identidad se convierte en el grito de victoria porque soy hijo de Jesús. Porque mi identidad es un grito de victoria porque soy guiado por el poder del Espíritu Santo. Mi identidad es un grito de victoria porque obedezco a la palabra del Señor y porque me someto y me sujeto a lo que Él dice y quiere. Entonces, hoy el Señor conquistará. Hoy el Señor, y le vamos a decir al mundo, y nos vamos a decir a nosotros mismos, si hay circunstancia adversa, si hay temor, si hay alguna situación, hermano, en el nombre de Jesús, usted hoy sabrá que hay un Dios en Israel. E identidad, grito de victoria. Vamos a orar. Vamos a ponernos sobre pie. Y también la canasta está allá atrás. Si alguien trae ofrenda, usted la echa allá atrás. Porque no vamos a pasar la canasta, solo usted la pone porque son las reglas del nuevo orden, de la nueva forma. Entonces, no hay que pasarla, usted pone ahí si usted trae su ofrenda y su diezmo. Pero vamos a orar. Vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, amado hermano, usted que está ahí, los que estamos aquí hoy conectados en el nombre de Jesús. Y usted va a decir, hermano, dígale, Señor, trae memoria, donde debo poner en mi grito de victoria, mi identidad, donde debo ponerla, porque hoy es necesario, con lo que he escuchado, entender, Señor, que mi origen está en ti, por eso soy muy valioso. Mi origen está en Cristo, yo valgo porque estoy en Cristo. Yo soy suficiente porque estoy en Cristo, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y hoy el Señor va a conquistar lo que tenga que conquistar en medio de esta familia, centro de enseñanza y discipulado. Hermano, póngale al Señor ahí. Hay situaciones de trabajo, hay situaciones de enfermedad, hay situaciones de cualquiera que sea, hermano. En medio de esta familia, en el nombre de Jesús, de nuestra familia, y yo pongo en el nombre de Jesús sobre mi familia este grito de identidad, que es el grito de victoria, y digo, el Señor va a conquistar hoy aquella situación adversa, aquellas formas, aún mis necesidades, el Señor conquistará, y yo voy a ir, y este gigante no se levantará más, porque yo obedezco a Dios, porque estoy identificado con mi Señor, porque mi identidad está en Cristo Jesús. Y yo sé y puedo declarar en el nombre de Jesús que hay un Dios en Israel, hay un Dios en mi casa, hay un Dios en mi vida, y su nombre es el Señor, y su nombre es Jesucristo, y su nombre es el Espíritu Santo, aleluya, y su nombre es sobre todo nombre. Hay un Dios en mi circunstancia, hay un Dios en mi crisis, hay un Dios en mi necesidad, hay un Dios en mi enfermedad, hay un Dios en cualquiera que sea la situación, en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi identidad está en Cristo, y este es mi grito de victoria. Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, tómanos como iglesia, tómanos como familias, guarda a mis hermanos en su semana laboral, no los dejes caer en tentación, líbrales del mal cuando tengan que ir y venir en medio de toda esta pandemia. Guárdanos y que seamos sabios y prudentes, cuidándonos, protegiéndonos para la gloria tuya, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amados.